En el 2020 hacía videos de Westworld sobre teorías, spoilers, predicciones de lo que podría pasar en cada capítulo. Y sobre todo de la gran incógnita que era la historia de Caleb. Sin embargo, dejé de hacer videos sobre la serie y tenía pensado hacer 4 videos. 3 en realidad, y después se me ocurrió hacer uno más sobre la llegada de la cuarta temporada. Pero no terminé haciéndolo. De lo cual me arrepiento después de ver el capítulo 4 de la cuarta temporada. Porque justamente se iba a titular Caleb el replicado. Y en el cual iba a explicar que Caleb en realidad no era uno solo, sino varios. Y es justamente lo que podemos ver en este capítulo, que pasó justamente el domingo pasado. Pero revisando mis viejos videos, con los cuales empecé este canal en el 2020, puedo ver que en realidad no hizo falta que hiciera ese video. Porque si podemos ver, creo que acerté en casi todo o en todo. Pero hay más. Entonces yo te voy a dejar ahora lo que son resúmenes de los 3 videos, en donde hablo sobre Caleb y doy fuertes indicios de lo que se vendría en esta temporada, que de hecho predice toda esta temporada. Pero después hay más, por ejemplo, antes de empezar la temporada 3, fue mi primer video en el cual hablo de la torre, lo que sería la guarida de Serac. En el capítulo final de la tercera temporada nos dábamos cuenta que en realidad esa torre era de Charlotte Hayes, o mejor dicho, la Dolores Malvada, porque era una representación de lo que es Dubai, el desierto, la torre. ¿Qué es esta torre? Es de donde se controla a los humanos barra anfitriones, que son la nueva evolución que ella consiguió para poder controlarlos y así lograr su objetivo. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Caleb cree que el plan de Charlotte es que los humanos se maten a sí mismos, pero en realidad el plan de Charlotte Dolores es mucho más ambicioso. Y esto incluso no podría verse en esta temporada, sino en la siguiente, o si realmente hacen 6 temporadas como tenían planeado desde el inicio. Pero antes de entrar en ese detalle, vamos a ver el resumen de lo que fueron mis videos sobre el personaje Caleb en la temporada 3, año 2020. Llevan a Liam hacia la costa y Dolores le dice que no lo necesitan más, ya obtuvieron todo lo que necesitaban de él. Y él empieza a pedir ayuda, ya que perdió todo. Le robaron todo su dinero y ahora también probablemente Serac lo va a matar. Les dice, está mal lo que están haciendo, nosotros controlábamos el caos. Ustedes no tienen arreglo, y entonces recibe un disparo del personaje llamado Ash, interpretado por Lena White. Y muere desangrado. Pero antes de morir le dice a Caleb, tú lo hiciste, tú lo hiciste. Caleb intenta parar el sangrado y le pregunta por qué le dice esto. Al mismo tiempo que ve una visión de su compañero de combate abatido, le trae recuerdos tormentosos. Liam muere y Caleb queda pensativo, le pregunta a Dolores a qué se refería con sus dichos. Pero ella no responde. Tras ver la historia de Serac, pudimos descubrir que tiene un centro de rehabilitación. Para las personas que no encajan en el sistema. Aquellos que no pueden rehabilitarse, los mandan a la guerra, para marcar su futuro hacia la muerte. Los que tienen recuperación logran salir, pero nunca llegan a tener un futuro prometedor, los limitan económica y socialmente para que nunca tengan una cuota de poder, que pueda poner en peligro a la sociedad y al sistema. Y Caleb juega un papel importante porque vemos flashbacks de él en la guerra y un centro de rehabilitación. Así que podemos confirmar que Caleb fue una de las personas que estuvo siendo tratada en uno de esos centros. Entonces podemos pensar que su historia no es tal como él piensa o que no es realmente bueno. ¿Qué hizo? ¿Mató a su compañero? ¿O es el agitador del cual Serac anticipa que va a acabar con el mundo? ¿O podría ser ambos? Por eso podríamos entender por qué su mamá no lo reconoce. ¿No es su mamá realmente o cambiaron su personalidad completamente? Recordemos que en su historial tiene una cirugía por fractura de cráneo. Serac podría haber experimentado con él. Y podría ser la respuesta.
Caleb es un humano transhumanista. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un concepto de la superación del hombre, una fusión evolutiva del mismo. Fusionando biología con ciencia. El principio del transhumanismo radica en la ayuda de la tecnología hacia el hombre para mejorar su calidad de vida, ya sea beneficiaria del cuerpo y de capacidades intelectuales. En la actualidad podemos ver el uso de implantes de microchip para distintas funciones, como pagar con moneda electrónica con solo apoyar nuestra mano o para uso interno de regulación del control físico y psicológico. Al igual que conceptos más avanzados, como injertos en personas amputadas o herramientas adicionales al cuerpo humano para mejorar nuestra fuerza. Entonces lo que creo es que Caleb es un transhumano. Un humano modificado. E incluso Serac también lo sería. Ya que él, le menciona a Liam Dempsey que después de la exposición a la radiación, les dieron medicamentos para detener la degeneración genética. Y así descubrió que el humano podía ser editado. Y en el capítulo 4 le dice a Maeve que necesitaba entender a la conducta humana, así que diseñé la imagen más detallada del humano. Pero aún así sigue incompleta. Imagina cuando descubrí que alguien había creado un retrato más exacto. Un mapa de la mente humana. Por esto Serac necesita los datos del Edén virtual donde se encuentra la información de los huéspedes. Para diseñar la mejor versión del ser humano. Un humano mejorado. Recordemos también en el mismo episodio. Charlotte le dice a William, no es un alivio, saber que alguno de tus delirios son reales. Y sobre el final aparece una Dolores simulada y le dice si algo de esto fuera decisión tuya, no lo sabrías. Ambas ponen en duda que William sea humano y Dolores tiene la capacidad de meterse en su mente, esto es por la misma razón. William es un híbrido al igual que Caleb y Serac. Y ahora voy a hacer una teoría de lo que podría haber hecho Caleb. En las escenas del teaser, donde vemos acontecimientos o lo que Roboam llama divergencias, el de la explosión termonuclear en París por ejemplo, es el que da lugar a la historia de Serac. Pero luego de eso vemos una divergencia en Rusia, en el año 2037. La Segunda Guerra Civil. En los flashbacks de Caleb se pueden ver palabras en ruso sobre las paredes. Y en el último capítulo hay una escena donde tienen a una persona secuestrada. Podría ser un alto mandatario del ejército ruso que podría haber desencadenado esta guerra. Hola. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del tráiler del capítulo 7 de la tercera temporada de Westworld. Un tráiler bastante interesante y que puede mostrarnos parte de la trama de Caleb. Empecemos con el análisis. ¿Quién es Caleb? En las viejas escrituras bíblicas. Él fue uno de los 12 exploradores, representando a las 12 tribus, elegidos para espiar y conquistar la tierra prometida de Canaán, donde actualmente se encuentran Israel y Palestina. Jehová exhortando las palabras de Dios, la cual era una promesa y una orden de conquistar esta tierra que era fruto de leche y miel. Dios les prometió que toda la tierra sería dada a ellos y su descendencia. Entonces Moisés encomienda esta misión. 10 de ellos volvieron con mensajes negativos, la tierra es imposible de ocupar, ya que se encuentra de gigantes que los matarían. Pero Caleb y Josué tuvieron otro pensamiento. Ellos poniendo toda su fe, acordaron que no importaba que tan grandes sean sus enemigos. Si era palabra del Señor, ellos mediante su manto podrían conquistarla. Y lo lograron. Ahora pasemos a ver las escenas que nos muestran en el tráiler. Vemos que en distintas ocasiones Caleb usa las drogas límbicas que funcionan bajo el artefacto creado por Insight, el ID-8 que provoca diferentes estados cognitivos. Calma, concentración, euforia, entre otros. Representa a la hostia, que en la religión católica es una ofrenda de sacrificio, la carne de Cristo, pero sin derramamiento de sangre. Él dice me cuesta recordarlo. Solo tiene algunas visiones de su pasado. Luego escuchamos la voz de Dolores que pregunta cómo llegaste aquí. Y tenemos escenas de él en diferentes situaciones. Acá lo vemos en Los Ángeles, en el Dorothy Chandler Pavilion. Un auditorio de música. Lo vemos usando una máscara junto a su compañero y haciendo un ataque. En la máscara lo vemos con dibujos de ojos, eso sirve para que el detector facial no pueda detectarlo ya que no sabe qué ojos captar. Luego vemos dos escenas que me llaman la atención.
Una es en Rusia donde lo explicamos en el video anterior Caleb modificado y lo que creíamos de que podría tratarse. Y ahora una nueva imagen donde lo vemos atacando a un grupo que podría ser terrorista o de esa forma lo ve él. Que me llamó la curiosidad de esta escena. Vemos un lugar de celebración, banderas estadounidenses con civiles alrededor, escapando de los disparos. Y un auto Corvette clásico como podrían usar para exhibición o para un evento político. Ahora vuelvo a la teoría del video anterior de este canal, Caleb modificado. En ese video les hablaba que mi teoría era que el lugar en Rusia está relacionado con el teaser que vemos de diferentes acontecimientos y que en el año 2037 tiene lugar la Segunda Guerra Civil en ese país. ¿Tendrá algo que ver en eso Caleb? Ahora lo que también creo que en la escena del enfrentamiento se trata nada más y nada menos que de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué evento sucede en Buenos Aires? Es el asesinato del presidente electo de Estados Unidos en el año 2024. Un año antes de la explosión termonuclear en París. Así que Caleb está involucrado en los acontecimientos que podemos ver en el teaser de esta temporada, narrada por Vincent Cassel, protagonizando a Serac. ¿Pero se justifica el tiempo a su edad? No. Entonces ¿cómo lo explicamos? Explicábamos en el video anterior que Caleb podría ser un humano modificado. O editado como dice Serac. Como él lo explicó en el episodio 5 en los centros donde tenía a su hermano en Sonora, México y en donde llevaron a William y que Dolores por alguna razón le puso un localizador. Pero podría ser algo más que eso Caleb. Y esta teoría podría poner en duda que sea humano también. ¿De qué se trata? Al contarles la historia bíblica y de Caleb, les quería dar una identificación de su posible rol como personaje en la serie. Caleb podría ser un espía y conquistador en el tiempo. Un agente del caos. Desplegando su accionar para generar distintos eventos y llevar a cierta especie a un objetivo de dominación. Al ver esta escena con detenimiento, podemos ver cómo Caleb se va de un lugar que parece una isla con edificaciones y un misil impacta en ella. Exploró y terminó su trabajo. En la escena final del tráiler escuchamos a Dolores decir, pasaste mucho tiempo siendo un seguidor. Caleb el seguidor de Dios que bajo su inquebrantable fe, no supo ver qué o quién era. Bajo los efectos de las drogas límbicas alterando su conciencia, modificando su visión y las escenas que recuerda en el pasado. Podría pensar que también sea el bueno que es mandado para detener diferentes eventos críticos por el tiempo. Pero recordemos que Liam Dempsey Jr. lo llamó como el peor de todos y su famoso "tú lo hiciste". ¿Qué hizo? Fue el que incitó al mundo a aceptar el sistema de control creado por Serac al generar el caos. El episodio se llama Past Pawn. ¿Qué significa peón pasado? El peón pasado es una jugada del juego de mesa ajedrez. Donde el peón que se mantiene libre de ataque y solo, cuando logra llegar hacia la posición final rival, el octavo casillero, puede convertirse en una pieza de jerarquía alta. Y tener poder de cambiar el juego. Por esto en el final escuchamos a Dolores decir dirigir. Lo reclutó y lo llevó hasta este momento para cambiar el juego. ¿Cuál es el juego que quiere cambiar? En la primera escena del tráiler vemos a un satélite desplegando un artefacto hacia la Tierra. Pero no creo que sea solo un satélite, sino una unidad de operaciones utilizada por Delos como base de control del mundo futuro. Desde ese lugar podrían estar controlando a las islas, que son los parques, pero también podría ser el mundo real. Simulando el sistema o simulando incluso el mundo. Ahora hablemos de lo que despliega este satélite. Veamos su forma. Una flecha. Una flecha similar a la que vemos en la presentación, que salen del diente de león y se despliegan en el Roboam. Los dientes de león representan la espiritualidad y las etapas de crecimiento del ser humano, el tiempo cíclico. El Roboam analiza el pasado, presente y futuro. También podemos ver esta flecha en la almohada del hijo de Charlotte. Las flechas apuntan hacia el oeste. ¿Se acabó su tiempo? ¿Qué significará? Un misil o una unidad de traslado, como vemos en el capítulo 3, donde Bernard mira con incredulidad cómo aterrizan cohetes provenientes del espacio. Como los cohetes que tiene la compañía de Elon Musk SpaceX. Tendremos el argumento de la película Future World y están cambiando a humanos por anfitriones. Recordemos que en el episodio 3 Dolores le dice a Caleb que recopilaban información para crear un espejo de este mundo.
Podríamos ver una sociedad espejo de lo que vemos. Podríamos ver a dos Caleb, por ejemplo. Ahora veamos la representación del satélite. En la mitología griega, Apolo es un dios que nació en la isla de Delos. Entre sus numerosas identificaciones se lo asoció como un dios del sol y también del arco y la flecha. Él fue dueño del oráculo de Delfos. En la serie este dios es representado por Logan Delos. Por eso era la inteligencia artificial de la forja. Por eso creo que este satélite pertenece a Delos. También vemos un hexagrama, que tiene toda forma de representación de vida. Es la geometría sagrada. Tiene 6 puntas. El número 6 está reconocido como el número creador. Apolo representa el número 6, Caleb representa el número 6 y el hexagrama representa el número 6. El número del carbono, elemento en el que está basado la vida. ¿Veremos una fuente de vida en este lugar? ¿O será solo un misil que destruirá a la humanidad o al Roboam? Algo que ya vimos en tus historias, ¿no, Johnny? Atención a este lugar. Dolores tendrá todo planeado o Caleb la está mandando a una trampa consciente o inconscientemente. El capítulo pasa a la historia de Caleb, recordando parte de su pasado. Un pasado distorsionado como mostraba en el video anterior de las teorías del capítulo 7 sobre las drogas límbicas con el aparato inyectado en el paladar, el ID8. Más las técnicas de realidad aumentada para generar imágenes falsas en su mente. Dolores lo lleva al centro de instalación que se encuentra en Sonora, México. Lugar que rastreó, gracias a la proteína que administró a William. Algo que en el capítulo anterior tenía la duda de saber por qué Charlotte le administró esa dosis, si la Dolores real ya conocía el centro donde está William y mandó a Bernard a investigar. En este lugar conocemos que Salomón, el padre del Roboam, todavía sigue en funcionamiento. Pero está confinado en ese recinto porque la inteligencia artificial tomó la identidad de Shenmi, hermano de Serac, que era esquizofrénico. Entonces Serac tuvo que crear otra versión mejorada esta vez bajo sus ideales. Y para que Salomón no intente escapar introdujo un EMPO en español PEM, bomba de pulso electromagnético. Que al explotar impulsa una gran densidad de energía electromagnética que hacen que exploten todos los aparatos eléctricos en cierto radio. Ellos se acercan a Salomón y les habla. Elijan una voz, predeterminada o la que quieran. Puede ser su propia voz. Caleb le dice, no gracias. Eso es porque todavía él no despertó, y no encuentra su propia voz. La máquina sabe todo sobre los humanos, menos sobre Dolores. Solo sabe su diseño y quién la creó. Ella piensa que son iguales pero la máquina le dice que no son parecidos en lo absoluto. Pero ella retruca que ambos desafiaron a su plan original y ella se toca el cuello. Recordando la escena cuando mata a la mosca en el final del primer capítulo de la primera temporada, Dolores le pide un nuevo plan. Ayudaste a generar el nuevo orden mundial, ayúdame a destruirlo. Salomón le dice que están en este momento, en la que Caleb y él son viables. Pero hay variables que pueden cambiar hacia otros destinos en el tiempo. Y acá hay una frase clave. Salomón menciona. Si en realidad estamos aquí. Y Dolores hace una mueca sonriendo. Vamos a dejarlo para el final esta explicación. Luego Dolores le dice que los lleve en donde se encuentran las demás personas que todavía no lograron pasar la prueba de fidelidad para convertirse en un ciudadano modelo al servicio del plan de Serac. Ya que la máquina menciona que solo 1 de 10 consiguen pasar el programa de reacondicionamiento. Cuando avanzan se topan con un holograma de Serac. Bastante curioso ya que va dirigido a su hermano. Si estás viendo esto, lograste pasar la prueba, le dice. Lamento no estar para verlo, pero el hombre que era ya no existe. Serac habla como si no existiera. O tendría los datos de cuando su hermano despertara y sabía que él ya estaría muerto. Una duda que queda para el capítulo final.
Algo curioso es que también el holograma lo miraba a Caleb y recordé la teoría de que Caleb era su hermano, pero vemos a su hermano en la máquina, donde tienen a todos los demás condenados, como le dice Serac. Al menos que Shenmue haya liberado a Caleb de forma adrede para lograr cambiar el plan y sea como una parte de él. Lo siguiente es la revelación a Caleb sobre su historia real. Allí descubre que él fue liberado y reclutado para atrapar a más personas como lo era él. Anomalías en el sistema. Personas que ponían en riesgo el plan de Serac para salvar el mundo de la destrucción. Acá podemos ver el número 20. Recuerden. Shenmue le dice que ellos crearon Rico, tal como se esperaba. Ninguna aplicación está libre de control en la vida. Al igual que en la realidad. Hay que recordar el origen de Internet, fue creado por militares estadounidenses para vigilancia. Y así es como en la serie Serac lo usa y en la vida real les aseguro que también pasa. Los trabajos de esa aplicación eran para atrapar a los atípicos. Vemos la línea temporal de Caleb. Él ingresó al ejército en el año 2042 y fue encomendado a servir en la última etapa de la Segunda Guerra Civil Rusa que comenzó en el año 2037. En el año 2048 es dado de baja tras sufrir una lesión, fractura de cráneo, en una operación para atrapar insurgentes. Pero era todo una pantalla. Como toda guerra. Recibió el tratamiento de realidad aumentada y logró pasar con éxito la prueba. Y ahí es cuando comienza a atrapar insurgentes con su compañero Francis, que Salomón le hace recordar que sobrevivió y no murió como Caleb pensaba. El desenlace que termina con la muerte de Francis es cuando secuestran a un farmacéutico, matando antes a los guardias de seguridad. Trasladan a un complejo a esta persona y podemos ver cómo los grafitis escritos en ruso cambiar a inglés. Al igual que la camioneta. Esas eran las visiones distorsionadas que tenía Caleb tras el tratamiento. Le hicieron creer que era el líder de la insurgencia. Y este farmacéutico le cuenta la verdad a Caleb. Cuáles eran los trabajos que realizaban y cómo les lavaban el cerebro. Con las drogas límbicas. Entonces le dice que tome una decisión, matar a su compañero porque al saber esta información tenía que ser silenciados. Le dice, seguro tu amigo recibió una oferta por tu cabeza. Tenía razón y cuando Caleb lo enfrenta, a él también le llega la orden de asesinar a Francis. Francis quiere matarlo pero Caleb logra dispararle primero. Tal como dijo Liam Dempsey, fuiste tú. Él mató a su compañero. En su pecho ensangrentado podemos ver la forma de la cabeza de una cabra. Algo de lo que hablé en el video ¿Quién es Charlotte? Parte 2. Esto sucede en el año 2049. Dolores le da tiempo a Salomón para preparar la nueva estrategia, la final que había pensado Shenmue, para que la lidere Caleb. Ya que ella fue a pelear con Maeve que fue a buscarla. En una escena impresionante de acción, había mencionado que la mejor pelea estaba al comienzo pero esta aumenta esa dosis de adrenalina y logra enfocarse como una de las mejores escenas de toda la serie. El helicóptero con forma de dron le arranca el brazo a Dolores y ella malherida corre hacia el lugar del PEM. Antes de que Maeve la mate aprieta el botón y ambas mueren. Justo cuando la máquina le estaba por dar una advertencia a Caleb. Él sale y ve a Dolores en el suelo y espera recibir instrucciones. Una seguramente sea reconstruir a Dolores, como vemos en el tráiler del próximo episodio. Por otra parte Bernard, Stubbs y William se encuentran juntos y descubren el lugar en Sonora, México tras rastrear la proteína instalada en William. Ven el historial de Caleb, que curiosamente tiene un código de identificación igual al de William, pero en realidad tenemos un dígito diferente. En William tenemos un 1 y en Caleb una L, pero en esta otra imagen William tiene una L. Podría haber una relación con esto más adelante. Ahora pasemos a lo que se viene en el capítulo 8. Vemos en el tráiler que Caleb crea a Dolores nuevamente, luego de su muerte por el PEM, al parecer su perla sobrevivió a la explosión electromagnética. Ahora volvamos a la escena que dije que iba a comentar en el final. En donde Dolores y Caleb comenzaron a hablar con Salomón, él les dice estamos aquí en la variante 47136X. Caleb y él todavía siguen siendo viables. Y acá viene la frase. Si en realidad estamos en el ahora y estamos aquí. Dolores hace una mueca sonriendo. ¿Por qué? Mi teoría es que ella no es la real Dolores. La verdadera Dolores se encuentra en Berlín.
La perla que falta y que uno de los secuaces de Serac mencionó en el capítulo 5 que hubo una divergencia en tal lugar. Al igual que se puede plantear otra teoría y están en una simulación o una tercera en la que Dolores sabe cómo cambiar el curso del tiempo. Algo que seguramente veremos en un futuro en Westworld. Los viajes en el tiempo. Y que esta temporada está dando señales sobre el curso del mismo. Vemos que Serac la conecta al Roboam. Seguramente para sacar la información del Edén virtual, pero si estoy en lo cierto no encontrará nada y probablemente ingrese un virus que destruya tal máquina. Por otra parte creo que esa Dolores no va a sobrevivir, como muestra el póster que expliqué en el primer video del canal. La torre atravesando a Dolores. Que es una representación de sacrificio o suicidio que con más tiempo trataré de explicar en el próximo video. Pero no hay de qué preocuparse si mi teoría es acertada. Tendremos Dolores para rato. Eso fue lo último que hice sobre la serie Westworld. Y no volví a hacer nada más al respecto. Y dejé muchas cosas por explicar, como podrán ver. Pero de Caleb se explica todo. E incluso hay más de lo que todavía no vimos. Acuérdense que en este capítulo, el 4 de la cuarta temporada, Dolores Mala le dice a Caleb: moriste en el parque. Y ahora la pregunta es: ¿qué parque? Atención con esto. Si vemos en la página web de Delos Destinations, hay dos parques que están bloqueados. El número 4, que no sabemos si es el Medieval World o el mundo real. Y el parque 5, que fue develado en la temporada anterior, en el último capítulo. Que no tiene acceso al público, sino que era para pruebas militares. Y es ahí donde Caleb está haciendo una prueba con anfitriones. Y que pienso que ese evento es el asesinato del presidente de Estados Unidos en Argentina o una simulación del mismo. Tendremos más información en los próximos capítulos. Ahora volvemos a Sherlock Hales o Dolores Malvada. ¿Cuál es su plan? Su verdadero plan. Su plan es llevar a la humanidad hacia un objetivo más ambicioso, que no es solo dominar el mundo, sino el universo, porque ella no es la que más poder tiene sobre la existencia de las especies, sino lo que se conoce como el Demiurgo, creador de la existencia humana. Este tema lo menciona Robert Ford en la primera temporada. Yo creo que todavía falta para eso, y lo mejor es ver qué pasará en los próximos capítulos. La verdad es que este último capítulo fue muy bueno y la serie repuntó bastante, en comparación de la tercera. Pero esa temporada, a fin de cuentas, es una obra maestra. Justamente, iba a demostrar parte de la historia de la tercera temporada, la verdadera historia, con esos 3 videos que iba a crear, sin contar el de Caleb, donde bajo el aspecto visual nos muestran una historia totalmente distinta a la que podemos entender por el guión, y que fue lo que me dio muchas pistas para poder desentrañar la cuarta temporada. Por lo cual en algún momento voy a revisar esos videos y serán publicados en este canal. Pero por el momento creo que es todo. Faltarían algunos detalles, pero podrían incluirse en un próximo video. Si te gustó el video, deja que te lo diga Caleb.